Pues pasan casi 5 minutos ya de las 8 de la noche. Vamos a empezar con este acto que hemos titulado Una mirada de misericordia ante el suicidio. Pues buenas noches a todos los que habéis querido acompañarnos en esta noche para hablar de un tema tan delicado y tan importante. Los martes teológicos del mes de enero, dentro de las actividades de la Delegación de Formación Teológica, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre la esperanza, siguiendo los pasos del filósofo, del dramaturgo y Gabriel Marcel. No de forma casual, las reflexiones que nos han embarcado sobre la esperanza han tenido que ver con el momento actual, han tenido que ver con el momento de la vida y de la obra de Gabriel Marcel y han intentado al menos dar un poco de luz sobre qué es la esperanza y qué es vivir en esperanza. También es verdad que no de forma casual estamos en el año de la esperanza y entonces este es un momento privilegiado y oportuno para hablar de la esperanza. Dentro de estas reflexiones y siguiendo esa estela, hemos querido que la esperanza llegue a todos los lugares. No hemos querido pasar de puntillas por situaciones complicadas o difíciles y, por lo tanto, hoy queríamos que nos hablaran sobre el suicidio, que se ha convertido en una pandemia mundial y que en todos los países está siempre entre las 3 primeras causas de muerte. El psiquiatra Arnaldo Pangrazzi dice en un libro sobre el suicidio que el drama del suicidio es mantener el tormento, la angustia dentro de uno mismo, y el dolor se absolutiza hasta que el suicida declara que la única salida es la muerte. Para hablar de este tema tan delicado e intentar encontrar esperanza, hemos invitado y tenemos la oportunidad de escuchar a Javier Díaz Vega, que nació el 27 de abril de 1987. Es padre de familia, esposo y licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Experto universitario en afectividad y sexualidad por la Universidad Francisco de Vitoria y docente del programa Aprendamos a Amar en el Instituto Desarrollo y Persona y director también del curso online de prevención del suicidio y de autolecciones en el mismo instituto. Es autor del libro Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio. En él nos dice: el suicidio nos recuerda la necesidad de una mirada sobre la persona en todo su valor, dignidad y profundo misterio, único e irrepetible. Tener una mirada abierta y no reduccionista nos ayudará a no instrumentalizar el problema. Pues nosotros le agradecemos de antemano su presencia y sus palabras para ayudarnos a eso, a mirar este problema como un verdadero misterio en el que se revela la persona y a dar luz a una de las circunstancias, a uno de los sucesos más oscuros que hay en el mundo. Y también, de antemano, agradecemos su testimonio personal y el valor de contar su propia historia. Pues sin más dilación, porque yo he hablado bastante en estos 3 últimos martes, le dejamos a Javier. Bueno, pues buenas noches y pues muchas gracias a todos por venir, porque realmente el que tiene que estar agradecido por poder estar aquí y no estar solo y hablando de las sillas, que bueno, estarán súper formadas en todo lo que se dé en esta sala, sois para mí el testimonio de que pues aquella parte de acompañamiento que tuve desde el mismo día en que se suicidó mi madre sigue estando presente, ¿no? Como adelanto al asunto, que nos hemos metido ya en harina, una de las primeras cosas que favorecieron y que fueron la semilla de un encuentro como este, fue encontrar en el mismo día de la muerte de mi madre, a mi madre en la iglesia. Y es esa iglesia que como madre, maestra, no deja de acompañarme y de acompañar a muchas otras tantas personas que pueden estar o muy lejos o muy cerca de esta circunstancia que hoy nos trae, que es la del suicidio. Normalmente intento empezar con una cosa medio graciosa o dinámica, porque el tema es abrupto, aterrador y muy probablemente doloroso para más de uno de los que estamos hoy aquí. Siempre me planteo la posibilidad de que entre la mucha gente que me puede llegar a escuchar en una sala como esta pueda haber gente también atravesada, herida o quizá también, gracias a Dios, sanada, porque en esta circunstancia y en este dolor que le duele al mundo y dolor que le duele a Dios, que es la muerte de sus hijos y una muerte autoinfligida, cuanto menos que debemos buscar
precisamente esa esperanza y esa misericordia. Y como bien ha mencionado Luis, al que le agradezco un montón la invitación, citando una de las cosas que digo en el libro, no me acordaba que había escrito eso, pues precisamente mirar a la persona es central para, primero de todo, poder no hablar del suicidio como una cosa más, sino como algo que nos tiene que ayudar o por lo menos interpelar a la hora de plantearnos la vida a nosotros mismos y quienes caminan a nuestro lado. Por eso, en primer lugar, antes de ser superviviente, que es como se nos conoce a quienes hemos vivido el suicidio de seres queridos, he sido y sigo siendo hijo. Y por lo tanto me corresponde hablar mucho y muy bien de mi madre, de mamá. Mamá se llama porque lo que está inscrito en su partida de bautismo sigue estando presente, aunque ella haya fallecido y ahora su nombre esté en una lápida. Mi madre se llama Cándida. Cándida nació el 3 de octubre del año 1949 y falleció el 16 de diciembre del año 2009. Apenas había cumplido 60 años. Y yo no sé si había fallecido ya cuando me encontré con este poema de Begoña Abad, pero es un poema que nos representa. No solo representa a mi madre, sino también me representa a mí en esta foto que tenemos en la plaza de la parroquia, a la que ella muy diligentemente me llevó para que después de la primera comunión hubiese una segunda, una tercera y ya pues he perdido la cuenta, lógicamente. Pero precisamente esa búsqueda de que pues, sus hijos, mi hermano y yo, tuviésemos un lugar donde aparcar y sobrevivir a la adolescencia, pues es algo que también ha dado mucho fruto. Y bueno, este poema, espero leerlo bien y no emocionarme, no sé si te lo he dicho, mi madre es pequeña y tiene que ponerse de puntillas para besarme. Hace años yo me empinaba, supongo, para robarle un beso. Nos hemos pasado la vida estirándonos y agachándonos para buscar la medida exacta donde poder querernos. Y es verdad que con una madre uno siempre tiene que buscar la medida exacta, no solo por la altura física, sino también porque bueno, uno va creciendo, las adolescencias, la vejez, pues van a veces haciendo las cosas muy fáciles y otras no tanto. Y en el caso de la vida de mi madre, pues por desgracia había muchas circunstancias muy complejas. Entre ellas, quizá la más compleja de todas era una depresión que le había acompañado desde hacía muchísimos años. No se sabe la circunstancia, porque si aún hoy es difícil concretar cuándo aparece una enfermedad mental, pues estamos hablando de aquí de 20, 30 años, cuando mi madre pues pudo empezar con alguno de los síntomas propios de una depresión, pues vete tú a saber. Lo que sí podemos intuir, porque la vida no está solo dirigida a que las analicen psicólogos, es que para una mujer perder a una hermana gemela en un accidente de tráfico dejando 3 hijos, pues tiene que ser un evento lo suficientemente traumático como para, quizá, acompañado de muchas otras circunstancias, hacer que florezca una sintomatología similar, lo que luego después vino a dar en una depresión que durante los años de nuestra infancia dio también lugar a intentos de suicidio, intentos parados a tiempo y en los que bueno, sobrevino también momentos donde tuvo que estar fuera de casa, acompañada por familiares y nosotros cuidados pues, por mi padre y por familia, ¿no? Su vida no se puede resumir en una tarde, ni siquiera en una buena parte de uno de los capítulos de mi libro. Su vida la conoce Dios, su vida y su muerte, porque sí, mi madre se suicidó. Mi madre en el suicidio rompió quizá con el atisbo de esperanza que todavía ilusamente podía llegar a tener aquel niño, que en aquel entonces ya era un muchacho de 22 años, sobre si estudiando psicología pudiera curar a su madre. Yo cuando era pequeño pensaba así. Lógicamente, después de la adolescencia y el discernimiento vocacional, después el noviazgo y después, bueno, entonces, ¿qué hago con mi vida? Pues me meto a psicólogo. Muy pronto me di cuenta de que no tenía que ser el psicólogo de mi madre, tenía que ser su hijo. Y afortunadamente, ser hijo es algo que traspasa la muerte.
y por eso hoy sigo siendo hijo. Y por eso esta falsa esperanza, aprovechando que el tema es la esperanza, tiene que ser destruida. Y aunque es doloroso porque uno como hijo o como psicólogo o como cualquier otra profesión que podría haber elegido hubiese querido salvar a mi madre. Pero yo me pregunto, o me pregunté en aquel entonces, y durante mucho tiempo y al escribir mi libro, ¿realmente yo iba a salvarla? ¿Iba a salvar su vida mortal? Pero quien la tiene que salvar no soy yo, afortunadamente no somos el Señor, pero tampoco somos quienes juzgamos. Y a quien tenemos que preguntar dónde encontramos esperanza dentro del sentido, dentro de la propia vida y dentro de una muerte tan sin sentido como es el suicidio, es a Dios. Porque el suicidio, decía Durkheim, que es uno de los primeros y principales investigadores, sociólogos sobre esta causa de muerte, que el suicidio es una solución eterna a un problema temporal. Lo que pasa es que de solución eterna probablemente él como sociólogo supiera poco, en una época como ya el siglo XIX, si no me fallan las cuentas, en las que la falta de fe y la falta de una visión en la que lo teológico tenía peso, nos faltó esa mirada trascendente. Quizá también en mucha época a la Iglesia y a la cultura cristiana, judía y occidental y del mundo le ha faltado muchísima comprensión de lo que es el suicidio, y es evidente que nos plantea, como decía también la cita que Luis ha traído, nos plantea una mirada integral a cada persona y a cada caso, lo cual probablemente complique mucho poder entender las causas de la muerte de alguien, pero solo desde esa mirada humilde podemos atisbar un misterio en la que la voluntad de la persona, la libertad, probablemente herida en la mayoría de circunstancias por enfermedades mentales, la angustia, la desesperación o pruebas o circunstancias terriblemente difíciles, probablemente esa voluntad quede anulada muchas veces. Probablemente incluso, y no sería mi tema y del cual no menciono en el libro, probablemente también podríamos intuir o preguntarnos hasta qué punto el demonio, que existe, aunque nos intente convencer primeramente de lo contrario, no está detrás intentando también ensombrecer la vida de tantas personas. No es el tema, pero hay que hablarlo de todo, ¿no? Por eso hay que superar todo atisbo de tabú. Yo considero que no haber silenciado esta causa de muerte tantas veces silenciada por una a veces excesiva prudencia o por la vergüenza que sufrimos, podemos sufrir los supervivientes del suicidio, poder sobrevivir a este silencio ha sido una gracia de Dios. Yo soy una persona muy tímida, aunque no lo parezca, porque estoy aquí ahora en el salón de actos del Palacio Episcopal de la Diócesis de Alcalá de Henares, que suena todo muy, muy así. Estoy aquí solo en un escenario tremendamente enorme y ante un montón de personas, pero soy una persona tímida, que lo que pasa es que disimulo. Sin embargo, no es timidez lo que me ayudó no es falta de timidez lo que me ayudó a hablar del suicidio de mi madre. Es la certeza de que Dios, dándome esa fortaleza, me iba a dar más. De que lo único que yo tenía que poner era mi poca capacidad para abrazar la cruz. Porque la cruz se puede arrastrar, la vida la podemos arrastrar. La vida del lunes por la mañana vamos tirando. Pero la cruz pesa menos cuando se abraza. Y en esa búsqueda de no silenciar el dolor, no intentar hacer que la fe parezca lo que a mucha gente le sigue pareciendo, que es un opio, poder encontrarse cara a cara con el dolor. Con el dolor, además, de una muerte de tan complicado entendimiento y de tan complicado duelo. Pero una muerte que no solo a los supervivientes, sino a cada persona nos tiene que cuestionar sobre la propia vida. Es por eso por lo que el suicidio no es un tema que esté de moda. A veces, últimamente, se ha escuchado acerca del suicidio y se ha escuchado a mucha gente con muy buenas intenciones hablar para prevenir, porque es verdad, hay que hablar y hablar adecuadamente del suicidio, pero no basta. No basta un plan nacional, no basta que haya más psicólogos, que los tiene que haber, la salud
primaria, a la atención primaria, en la salud mental, pública, privada, en los centros educativos, que no todos los papeleos se le carguen al orientador de turno. No sé si hay alguno en la sala, ánimo, es una tarea muy complicada. No solo tiene que haber eso, tiene que haber algo que también hemos perdido, que es una comprensión de que cada persona tiene un valor infinito y que la protección de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, no es algo que simplemente sirva de su flama política. Es algo que nos compete a todos. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues un poco sí. Un poco sí. No es para culparnos, porque no es culpa de nadie el suicidio, pero sí para responsabilizarnos y, en la medida de lo posible, poder preguntarnos. ¿Qué me pregunté yo? Pues si esto tiene sentido. Si este dolor de una muerte que te derrumba la raíz, los cimientos, porque ¿qué es una madre en un hogar sino los cimientos? Y te hace atisbar un futuro de incertidumbre. Esto que muchas veces se habla del duelo tiene para mí pues un doble significado, el duelo de dolor y un dolor que, pues sí, puedo decir que afortunadamente, como he mencionado, he podido vivirlo bien, porque cuánta gente vive el suicidio en ser querido y queda en un shock emocional tan grande que, aunque aparentemente está bien, está intentando pasar página y hacer como que no ha pasado nada para no afrontar la realidad. Y esto no es algo que le culpe, no es, ay, mi pobrecito, es que su vida, su persona, su mente ha reaccionado así. ¿Cuánta gente de un dolor, de un trauma, si se puede hablar de trauma, queda tan marcado que ni siquiera se atreve a mencionar la palabra suicidio? Que no solo no se atreve a mencionar la palabra suicidio, sino que en familias enteras no se habla de determinadas personas porque acabaron como acabaron. Si es que nos podemos preguntar si acabaron así, porque nosotros no somos ni el más sabio ni el que conoce el final de todos los caminos. Nosotros no tenemos la última respuesta, pero en lo que nos compete nos tenemos que preguntar, como le dice Gandalf a Frodo, qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Decía que duelo de dolor y duelo de combate. Una de las cosas más dolorosas a las que se enfrenta el superviviente de un suicidio es a la culpa. Le echamos la culpa de todo a todo el mundo. Entonces, desde Adán a Eva, Eva a la serpiente y hasta aquí. Hasta aquí. Le echamos de culpa de la muerte, incluso de muertes que no tienen culpables físicos. Maldito cáncer, que se ha llevado la vida de miles de personas cada año o cada día. Pero el cáncer no tiene patas, cabeza y le puede saludar por la calle. No le saludaríamos, le pegaríamos una paliza. Personalizamos la culpa, pero qué doloroso es afrontar la culpa cuando el agresor y la víctima es la misma persona. Cuántas heridas quedan marcadas en la familia y en seres queridos que culpan a la misma persona que se ha suicidado, y se va transformando el amor en un odio y un rencor que no dejan vivir. O cuántas veces precisamente esa culpa no se dirige a la persona que se ha suicidado, sino que se dirige a los seres queridos que podrían haber estado cerca, que podrían haber actuado de otra manera, que podrían haberse dado cuenta, si es que realmente tenemos la llave mágica para darnos cuenta y no hacer nada. O cuántas veces la culpa es del psiquiatra, psicólogo, o es que los medios, es que la sanidad, es que la enfermera, es que el celador, porque existe y pasa mucho, que la atención sanitaria a veces es alta en metodología, pero muy baja en humanidad, porque no entendemos a la humanidad, porque no entendemos a la persona que sufre. Porque antes que preguntarnos, o mejor dicho, antes que juzgar cómo una persona puede ser tan débil, entre comillas, para no querer vivir, nos tendríamos que plantear cómo esa persona está sufriendo para no querer vivir. La primera pregunta juzga, la segunda pregunta
en todo caso, juzga a nosotros para hacernos ver cómo vemos y cómo queremos acompañar. Si desde arriba, como el que le dice a alguien que no encuentra sentido a su vida, eso que sufres no es para tanto, o peor, es una frase que detesto, todo va a salir bien. Bueno, oye, eso para el cura en la homilía hablando de la parusía queda divino, nunca mejor dicho. Pero cuando una persona está enferma, grave, en un hospital, o su vida no tiene sentido porque lo ha perdido todo, bueno, oye, lo de la parusía o la cita esta del salmo de no sé dónde puede sentar fantásticamente bien, pero esa persona no le va a hacer bien, incluso le puede hacer mal. Porque Dios no le está mandando mensajitos con la palabra, con su palabra, así para que se dé cuenta de lo débil que es, sino que le puede estar mandando a alguien con un nombre, con una mirada, que más que decirle una frase maravillosa que le saque de la tendencia suicida, esté atenta a escuchar y a poder validar esas emociones, que no es validar el suicidio, que aquí nadie quiere validar el suicidio. Aquí, en esta sala, fuera mucha gente, aunque no se note. Y validar esa emoción le puede ayudar a entender que sí, esos sufrimientos concretos a los que tiene que poner nombre y poner circunstancias y poner causas y a lo mejor poner soluciones, están relacionados con ese deseo de dejar de sufrir, porque el suicida no desea morir, porque desear morir y alcanzar el cielo, la vida eterna, es un deseo bueno, pero no es lo mismo desear morir que desear matarse, porque no somos dueños de nuestra vida. ¿Cómo afrontar esto? Pues dejándolo todo en manos de Dios. La culpa también finalmente se dirige a uno mismo. Y mucha gente está encerrada y vive durante años encerrada en la culpa. Si yo hubiese hecho, si yo lo hubiese visto antes, si yo podría haber salvado en aquella ocasión, pero quizá no en otra. Lo difícil es reconocer que sí, si lo hubiésemos sabido, habríamos actuado de otra manera. Que pudiéramos haberlo evitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que el amor queda y que la sombra de la culpa no podrá tapar nunca ese amor. Jamás. Y hay historias de sobra conocidas por todos que nos pueden ayudar a entender esa esperanza que necesita que la miremos, esa esperanza que, como una estrella, está demasiado alta para que esas sombras que nos envuelven, como en un camino lleno de nieblas, no nos permitan ver ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Hay una escena, no sé si ha notado todavía lo que me gusta, Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Hay una escena que, aunque en las películas está en la versión extendida y no está muy bien, hay una escena preciosa en la que, leyendo precisamente este libro, aquellas noches en las que yo ya me quedaba solo en casa porque mi madre había fallecido y mi padre trabajaba de noche. Yo cuando era pequeño y encontré este libro de aventuras, fantasía, espadas, orcos y luego los hobbits, que por altura son los que más se asemejan a mí, a mí de pequeño pues me gustaban las espadas, los que matan orcos, y bueno, luego están los bajitos estos que están ahí con el anillo, que son verdaderamente los protagonistas, pero cuando ya de mayor me recomendaron que leyese este libro, me iba fijando más en Frodo y Sam, en Frodo con esa carga terrible del anillo que le invitaba a sumirse en la oscuridad, y ese Sam que, inocente de él, tenía que sostener a su amigo en esa larga batalla. Y sucede que cuando llegan a Mordor es cuando se dan cuenta de que no hay camino de vuelta, de que su única esperanza es poder culminar su tarea para que otros puedan recoger el fruto de la paz. Y el fruto de una paz espiritual que todos
podemos necesitar cuando atravesamos también circunstancias difíciles. En estas circunstancias y en esa tierra donde no crecía nada bueno, Sam tiene un descubrimiento. Lo leo porque creo que Tolkien lo va a explicar siempre mejor que yo. Allá, asomando entre las nubes, por encima de un peñasco sombrío en lo alto de los montes, Sam vio de pronto una estrella blanca que titilaba. Tanta belleza, contemplada desde aquella tierra desolada e inhóspita, le llegó al corazón. Y la esperanza renació en él, porque frío y nítido, como una saeta, lo traspasó el pensamiento de que la sombra era al fin y al cabo una cosa pequeña y transitoria, y que había algo que ella nunca alcanzaría, la luz y una belleza muy alta. La esperanza está en el camino, no en la meta. La meta es nuestra esperanza, pero necesitamos verla antes de llegar. Sabemos, o si no lo sabemos nos lo tenemos que preguntar, ¿dónde está nuestra esperanza? Pues la esperanza sale a nuestro encuentro. En aquel momento, en aquella habitación, yo me di cuenta de que, de alguna manera muy sutil, no Tolkien, pero sí el Espíritu Santo me estaba diciendo que la esperanza también podía estar en mi vida. La esperanza era la Virgen María. La esperanza de mi madre era la Virgen María, porque mi madre también en la sombra, quizá de culpas insanas, quizá esa sombra de la depresión que tanto le atormentaba, siempre estaba agarrada al rosario. Y esa era su esperanza. Y su único camino, con el propósito de enseñarnos, era precisamente sufriendo y aceptando ese sufrimiento como podía, agarrar el rosario. Por eso creo sinceramente que la esperanza no es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se entrega. Y antes incluso de entregar su alma en manos del Padre, Cristo en la cruz nos entrega a su madre. Ahí tienes a tu hijo. En mi cruz estaba él y en mi cruz estaba ella. Por eso esa misericordia, ese encontronazo con la misericordia tenía que tener algún sentido, o por lo menos algún fruto. Alguna cosa que ya me iba percatando de que no me podía guardar para mí. Recuerdo, al poco de morir mi madre, cómo hablaba prácticamente de esto con dolor, pero con naturalidad. Una chica de mi facultad, sin fe, me decía que le alucinaba la entereza y la esperanza con la que hablaba de esto, de lo que nadie quiere hablar. De esas, hoy, tristemente, más de 4.000 muertes al año por esta causa en España. Pero hay que hablar. Hay que hablar. No hay que hablar de una forma en la que se haga más constante esa gran paradoja que vivimos en países como el nuestro. De vez en cuando el suicidio de un famoso o los datos que cada año salen tarde y con poca capacidad de estudio de los datos y de cuestiones que nos tienen que hacernos preguntar qué estamos haciendo mal en determinados sectores. Porque nos tenemos que preguntar cómo el suicidio es la primera causa de muerte entre jóvenes de entre 15 y 29 años. Cómo hay un 75% de hombres que se suicidan del total de suicidios cada año desde hace muchísimo tiempo. Son preguntas que parece que no tienen respuesta. Sí, hay que prevenir el suicidio, pero acabamos de legalizar la eutanasia. Es la muerte autoinfligida contra la muerte asistida. Y sí, tiene sus evidentes diferencias, pero no deja de ser alguien que quizá quiera morir o quizá, mejor dicho, quiera dejar de sufrir. Porque la siguiente pregunta es ¿cómo acompañamos el sufrimiento?
Y en eso es algo que una sociedad hedonista, individualista, o que pone la libertad por bandera, o los derechos y la dignidad malentendida por bandera, acaba aceptando, de un lado y de otro. Porque si no ponemos la esperanza en Dios, al final hacemos dioses humanos, en minúsculas. Los ponemos guapos y guapas, les convertimos en héroes, porque, bueno, no defiende toda la fe, pero le mete caña al gobierno, ¿no? Ya. Y no te arregla la sanidad ni la educación, ¿verdad? Pero como no gobiernan los otros, es terrible. Es terrible que, y yo casi me alegro a veces de que el suicidio no esté todos los días en manos y en boca de una clase política a la que le importa cero y nada, porque los que se suicidan no votan. Nuestra esperanza no puede estar ahí. Ahora, nuestra mirada tiene que estar cerca del que sufre. Yo le preguntaba muchas veces a Dios qué sentido tenía este sufrimiento y ya me estaba, como decía, dando claves. Si yo por mi testimonio pudiese ayudar a otros, entonces mi dolor podía tener sentido. Es por lo que puedo dar gracias. Y uno puede, incluso no queriendo esas heridas, cuando ya han sido sanadas, puede dar gracias por las cicatrices. No por el dolor en sí, sino porque por sus cicatrices hemos sido curados. Y entender esta gracia es difícil porque no podría decir, ¿qué mérito? Pues que no es ningún mérito. Si yo quisiera poder ir atrás en el tiempo, pues que esto se ocupe otro. O que el padre Luis invite a un experto internacional en prevención del suicidio. Yo no lo soy, ojalá. Yo soy experto, en minúsculas, y testigo, sufriente del dolor, pero también testigo alegre de la esperanza que se transmite incluso a través de las propias cicatrices. Es una gracia que he podido experimentar y que me puede, y creo que nos puede ayudar a mirar toda la persona. Fijaos que en este cuadro me faltan muchísimas posibles causas de un suicidio. Pero como decía al principio, ni una sola puede dar lugar a pensar que solo se suicidó por una causa. Porque ocurren dos cosas. En primer lugar, que sí, la falta de serotonina, la falta de esperanza, de sentido, de apoyo social, las enfermedades mentales, sí, pueden estar detrás de muchos suicidios. Pero también de no pocos no hay ningún atisbo de esto. Hay gente con muchísimas dificultades a nivel psicológico, a nivel social, a nivel de sentido o de enfermedades crónicas, incurables, degenerativas, que no se quiere suicidar. Y hay otras personas que de la noche a la mañana, casi sin saberlo, dejando un vacío terrible en sus familiares, se van. Porque, por desgracia, la desesperanza no es una resignación que te hace ir tirando por las mañanas al coche o al transporte público. La desesperanza, en términos teóricos, y una teoría muy interesante que es la teoría de los 3 pasos, habla de una actitud activa frente al sinsentido. De mi situación, de mi dolor, el que sea, no hay salida. Y eso crea una amargura que, unida a la falta de apoyo o la falta de pertenencia o el sentimiento de carga para los demás, porque una persona que se suicida puede sentirse una carga para los demás, tristemente, puede acabar encontrando en el suicidio una salida que incluso crea falsamente que será buena para sus seres queridos. Y esa creencia falsa conlleva la muerte de tantísima gente cada año. Por eso, un factor de riesgo muy a tener en cuenta son los intentos previos. Por eso las demandas en cuanto a las ayudas, en cuanto a que las citas médicas, una vez ha habido un intento, sean cuanto antes y que no haya largas listas de espera. Porque hay gente que no espera, que desespera, y desesperan junto a ellos sus familias.
Y no estamos hablando de gente desde los 15 o algunos con algunos menos de años. ¿Cuánto será dentro de no mucho tiempo que el suicidio se colará silenciosamente entre las causas aceptables por las que personas piden la eutanasia? El suicidio del sinsentido, de ser una carga para los demás, de que es que mis hijos no me pueden cuidar. Ante eso, nuestra mirada tiene que no solo ir a pedir, demandar a quienes gobiernan más ayudas y más disposiciones, sino a poder acompañar verdaderamente. Y un acompañamiento verdadero no se puede olvidar de lo que dice la Iglesia sobre el suicidio. El mismo día de la muerte de mi madre, hablando con la psicóloga del Instituto Anatómico Forense, esta llamada no la interrumpió, fue un poco después, una mujer consagrada al corazón de Jesús, precisamente. Me habló pues como a veces hablan las madres, no sé si hay muchas aquí, a sus hijos con algo que no es una bronca, pero te lo dice seria, te lo dice por tu bien, pero te lo dice como para que te enteres. Niño, te vas a dejar la cabeza. Niño, abrígate. Pues niño, o en aquel momento Javi, 22 años, con menos barba y más pelo, tu madre estaba enferma. Y eso Dios lo sabe. Hay un prejuicio, un tabú, un prejuicio terrible dentro y fuera de la Iglesia con respecto a la salvación o condena de las personas que se suicidan. Y durante muchos años, mucha gente ha sostenido que hay una condena automática. Evidentemente, el suicidio es un pecado grave, muy grave, pecado mortal y además con doble sentido. Pero para que sea considerado pecado mortal tiene que haber una libertad y una voluntad que muchas veces el suicidio, las causas múltiples que un ser humano no puede llegar a juzgar todas, no llega a cumplir. Aquí lo dice el Magisterio: los trastornos psíquicos graves, la angustia, el temor grave de la prueba, del sufrimiento, de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Y habla el Magisterio de la esperanza. Podemos esperar la salvación, porque solo Dios conoce el camino. Muchas veces me preguntan o pido yo que me pregunten, porque me gusta mucho contar la historia, sobre el sentido del título. El título, Una mirada de misericordia del suicidio, está muy bien como subtítulo, pero ¿qué es esto de entre el puente y el río? Por ahí corre el aire. Entre el puente y el río, entre el camino que le lleva a una persona a morir, porque una de las causas es tirarse por un puente, entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. Estas son las palabras que el santo cura de Ars le dice a la viuda de una persona que se suicidó. Ese hombre, aunque no vivía mucho la fe, guardaba un profundo respeto cuando ella rezaba con devoción a la Virgen María, y la Virgen María le otorgó el don del arrepentimiento, porque entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios, porque entre el sinsentido de una muerte autoinfligida cabe la misericordia de Dios, porque evidentemente la historia de cada uno no la podemos juzgar ninguno de nosotros, pero sí podemos esperar que el que nos juzgue con misericordia, y el que mejor que nadie conoce circunstancias, trastornos psíquicos, heridas afectivas, pueda entender y pueda acoger, porque Dios quiere que nos salvemos. Dios no es el enemigo de nuestra salvación. El que pone trabas somos nosotros y, por supuesto, el diablo. Pero la última palabra sobre nuestra vida la tiene Dios. Y ante esto es también una llamada para que nosotros podamos ser testigos de esa misericordia. Evidentemente tenemos que dejar nuestra vida en manos de Dios, pero siempre que voy a hablar del suicidio, aunque haya una parte fundamental de testimonio, tengo que recordarme y recordar que no estoy solo, que hay muchísima gente y muchas asociaciones y recursos de ayuda para entender y para poder acompañar este problema. Es precisamente el tabú social que todavía existe alrededor del suicidio
el que hace que mucha gente que vive el suicidio de cerca se sienta sola y que esa soledad multiplique el dolor y haga más difícil sobrevivir. Porque la vida no va de sobrevivir, la vida va de vivir, y una vida en plenitud, que dice Jesús en el Evangelio. Por eso estos pequeños recursos creo que nos pueden ayudar a cualquiera de nosotros, tengamos casos cercanos o no, o por lo menos que nos suenen. Porque siempre que hablo y siempre que, entro también en el ámbito de formación, yo siempre digo, ojalá nunca tengas que recurrir a esto, pero si a ti te toca de cerca, por lo menos que tú lo sepas, porque no se trata de convertirnos cada uno de nosotros en una suerte de Superman que salvemos a la gente antes de cometer esa solución eterna a un problema temporal. Se trata de que formemos parte de una cadena de ayuda, de una cadena humana, de una cadena que paradójicamente es como las cadenas que se rompieron cuando el Espíritu Santo decidió excarcelar a San Pablo un poco a lo bruto. Los Hechos de los Apóstoles cuentan que una de las tantas veces que San Pablo estuvo encarcelado, la cárcel se rompió, los barrotes, las cadenas, y el guardia de seguridad debió asustarse mucho por el castigo que le iban a ejercer sus jefes si dejaba escapar al apóstol de los gentiles. Y se iba a suicidar. Y San Pablo a voz en grito le dijo, no te hagas daño a alguno, que estamos todos aquí. Ojalá ese estamos todos aquí, cada uno, en la medida que Dios quiera darle y Él pueda ofrecerse, podamos dar una palabra de aliento y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Por eso no está de más saber que hay gente experta que habla y forma adecuadamente del suicidio, que nuestra mirada tiene que ser humana, tiene que ser profundamente cristiana, porque el mundo está ansioso y sediento de esperanza, de una esperanza que vaya más allá de a ver si gobiernan uno u otro, y una esperanza que se vaya concretando. Yo traigo de lo que en mi institución, el Instituto de Desarrollo de Persona, en la Universidad Francisco de Vitoria, puede dar, y en colaboración muchas veces con los centros de orientación familiar de las diócesis. El CAIF funciona, entre otras cosas, para dar pie a acompañar las dificultades que tiene la vida, porque la vida no está exenta de dificultades para nadie. Y, por supuesto, también en este ámbito nos queda muchísimo por aprender. A mí el primero. Hay un sentido, por el propio testimonio, que me ha dado pie no solo a estar aquí y a viajar por muchas partes de España, la mayoría de las veces con mi mujer, con nuestro hijo, que es poder hablar de mi libro con Francisco Umbral, pero en plan bien, porque además el contexto del yo he venido a hablar de mi libro, del famoso vídeo, es que no pudo hablar de su libro en aquel programa, y por eso se enfadó tanto, aunque era un hombre que se enfadaba con facilidad. Yo no vengo a hablar de mi libro simplemente, o no vengo a decir, los tienen en la puerta a disposición y venta para costearme el BMW o el Mercedes que me compra. No, porque no me ha hecho rico, honestamente. La riqueza no es económica, pero sí es una riqueza espiritual que me hace dar muchas gracias a Dios, porque Dios forja heridas y forja vidas rotas. Y a través de mi testimonio, en este bendito libro, esa esperanza, esa mirada de misericordia ha podido llegar tan lejos. Esto de aquí, estos QR que ahora se han puesto de moda, no es para la carta del restaurante. Supuestamente, no lo he comprobado esta mañana, supuestamente el QR es para, por si alguien no tiene ahora cómo hacerse con el libro, poder hacerlo a través de Amazon, o no sé, no es spam, ¿eh? No les van a llamar mañana para ofrecerles un mejor contrato de luz. No obstante, pues bueno, en la puerta están los libros. He firmado antes de empezar uno de ellos y estoy a vuestra disposición, por supuesto. Pero hay mucho más que se puede hacer. Cuando publicamos el libro en el año 2020, bueno, el año 2020 fue complicado para todos. Publicó el libro Mujer embarazada, yo enfermé de cáncer.
sobreviví, como es bastante evidente. Nació mi primer hijo, volví a enfermar y digo, bueno, pues nada, me ha faltado lo del árbol, iba a decir. Todavía no he plantado el árbol, que es lo que se dice, ¿no? Planta un árbol, tiene un hijo y escribe un libro. Pues sigo sin el árbol, pero desde luego que este libro ha dado mucho fruto. Y al volver pues, de mi segundo proceso cancerígeno, desde el Instituto de Desarrollo y Persona, me ofrecieron la posibilidad de formarme un poquito más en serio, en lo técnico, en lo científico, para dar lugar a un brevísimo y muy accesible curso online sobre prevención de conductas autolesivas y suicidas en la adolescencia. Dirigir un curso hacia un colectivo concreto, como pueden ser los adolescentes, es algo que nos demandaban muchos colegios como una formación concreta, rápida, que pudiese llegar a todas partes, porque uno no se multiplica. Y ahora estoy aquí, pero no puedo estar a otro lado. Pero quizá en algún lugar puede haber gente que en vez de escucharme en una sala, pues me está escuchando en la habitación de su casa o en el coche, con la ventaja de que me puede poner más rápido, me puede parar porque se aburre de escucharme, o puede volver para atrás por si se ha perdido algún detalle de los que he dicho. Este curso tiene un formato online y evidentemente está sobre todo dirigido para padres, profesores y también catequistas y personas que acompañan a jóvenes, y que, por lo que nos llega de muchas parroquias y de muchos colegios, cada vez este tema de las autolesiones, de la conducta suicida y de lo que hay muchas veces de trasfondo de dificultades en la familia y dificultades en la vida personal de cada uno, nos tiene que ayudar a comprender estas conductas y poder prevenir entre todos. De ahí que también, en la medida de lo posible, hemos podido no solo hacer cursos online, sino también cursos presenciales, dirigidos a grupos de familias asociados a colegios o grupos parroquiales o a claustros de profesores, orientadores que necesitan no solo un protocolo de 70-80 páginas que normalmente en los despachos de orientación puede acabar perdido entre muchísimo más papeleo, sino esta mirada que es una misericordia en acción. Porque una mirada de misericordia no es simplemente para decir, ay, mira, pobrecito, qué mal está el mundo porque no tiene fe. Eso sería también una mirada reduccionista, porque la gente no se suicida por falta de fe. Porque, no sé ustedes, pero yo no sé mover montañas. Si mi fe fuera como un grano de mostaza, tendría la cordillera Cantábrica al lado de mi casa, que es muy bonita. Pero como mi fe es más pequeña que un grano de mostaza, ni puedo mover montañas, ni debería juzgar la fe de otras personas. Porque ya no es simplemente juzgar la fe, es juzgar la vida entera. Y como no nos toca a nosotros juzgar, sino poder acompañar adecuadamente, de ahí que este curso puede dar pie también a formaciones más concretas y encuentros que nos ayuden a entender de una manera adecuada cómo nos ponemos en camino y quién está en la meta esperándonos y también guiándonos. Muchísimas gracias.